nombre es Nicolás Batle, soy productor. Voy a evitar presentaciones personales, así que nada, después seguramente irán surgiendo a medida que hablemos sobre el tema. Así que en vez de relatar toda la biografía, digamos, seguramente irán surgiendo las películas a lo largo de la charla. Ahí tienen mi mail, nicobatle@gmail.com, así que cualquier duda que surja a posteriori de la charla me pueden escribir y como máximo 24 horas posteriores recibirán una respuesta. Y después, bueno, los materiales que vamos a ver hoy se los van a enviar, el PowerPoint con el cual un poco armé una primera idea de charla, de conferencia. Y después también un pequeño artículo. Yo escribí un libro que se llama Producción de largometraje, que editó el CIT. Ahí dentro de ese libro hay un capítulo que tiene que ver con coproducciones, ¿no? Este es el tema que vamos a ver hoy, coproducciones y fondos internacionales. Y salió publicado también en un catálogo de un festival, así que bueno, ya los chicos lo escanearon y se los van a mandar también. Es un artículo un poco explicativo, ¿no? Porque bueno, siempre siento que por eso escribí un libro, digamos, siempre siento que los PowerPoints son en realidad herramientas, ¿no? para dar una clase o para dar una charla, un seminario, y sirven solamente con la explicación de quien está dando esa charla, y siempre es mejor leer, me parece, un texto, ¿no? diseñado de esa forma. Así que bueno, van a tener un pequeño artículo que yo escribí sobre coproducciones, así que se los van a mandar, y el PowerPoint también, ¿no? Bueno, y después con respecto a la mecánica, generalmente, digamos, entiendo las mecánicas son una exposición, ¿no? Y luego, bueno, tenemos un break en el medio y luego preguntas. Podemos hacer esa mecánica, pero también si hay alguna duda, alguna pregunta en el medio, ¿no? O sea, nada, que sea un diálogo. Los que me conocen, bueno, tengo un montón de gente amiga, tengo muchas caras conocidas. Los que me conocen saben que amo la producción, me apasiona, y podríamos amanecernos, ¿no? hablando de producción, y podría así monologar muchísimo. No sería bueno que esa fuera la relación entre las partes, ¿no? Que sea un diálogo. Entonces cualquier pregunta, nada, levanten la mano y sí, vamos a trabajar con el micrófono, porque todo esto queda grabado, así que no puedo decir barbaridades. Prometo no decir ninguna barbaridad, ningún exabrupto. Así que bueno, cualquier pregunta, levanten la mano y les vamos a acercar el micrófono. O sea, no esperemos hacer como tan formales de exposición, preguntas, sino que sea un diálogo, y si hay algo que no se entiende o algo que quieran preguntar en el medio, bienvenido sea. Un verdadero diálogo entre nosotros. Bueno, por si alguien no está al tanto, digamos, alguno vio luz y entró, el tema que vamos a tocar hoy, que vamos a ver, es la parte internacional, ¿no? El tema de coproducciones y fondos internacionales, ¿no? Entonces, un poco, primero vamos a hablar de qué es la coproducción y cómo se organiza, cómo se da. Cualquier cosa, ahí está mi coproductor venezolano del Patrón Radiografía un Crimen, que me ayuda. Ahí tengo un coproductor en la sala, así que me va a ayudar seguro. Y vamos a ver primero coproducciones y después un poco lo que sería laboratorios de proyectos, fondos internacionales, lugares para aplicar con las películas en la etapa de postproducción, ¿no? Que sería el cine en construcción. Y al final les voy a mostrar algunos ejemplos, digamos, como concretos de presupuesto, ¿no? de presupuestos de coproducción, de estructuras de coproducción. Por ejemplo, la estructura de coproducción de Guacolda, de Lucía Puenzo, y bueno, algunos números, ¿no? Como para ir ya a la parte más de presupuesto y plan de financiamiento. Bueno, arranco y vuelvo a insistir que cualquier pregunta, ¿no? la pueden hacer. Este es el
texto entonces que les van a acercar, que es un texto sobre coproducciones, ¿no? Y el PowerPoint, o sea, esos eran los materiales que les van a llegar por mail. Bueno, en principio una definición de qué es coproducir, ¿no? La coproducción, lo leo yo porque para que quede grabado, ¿no? La coproducción es el acuerdo de voluntades por medio del cual dos o más productores, cualquiera sea su domicilio o su calidad jurídica, ponen en común determinados recursos financieros, materiales e inmateriales como para llevar a cabo una obra audiovisual, con la intención de compartir los derechos de explotación que de esta emanen, ¿no? O sea, vamos a compartir la propiedad de la película y vamos a compartir las ganancias de la película, ¿no? Vamos a ver cómo. Esa es un poco una definición formal, si se quiere, jurídica, ¿no? De qué es ser coproductor. Y poniéndolo un poco más en el cotidiano, yo siempre digo que ser coproductor es ser codueños, corresponsables, es como casarnos de alguna forma para tener un hijo, ¿no? Ese sería como el ejemplo más cotidiano, ese nivel de implicancia, ¿no? Generalmente antes de coproducir, o sea, antes de casarse, uno intenta noviar, ¿no? Conocerse, entonces también vamos a ver que una de las cosas muy importantes es la confianza, ¿no? La confianza en el otro. Y bueno, y en principio, y este es digamos, el tema que de alguna forma vamos a tocar hoy, en cine, ¿no? El término se aplica especialmente a los casos en que estas empresas o personas productoras pertenecen a dos países diferentes como mínimo. O sea, generalmente cuando hablamos de coproducciones, hablamos de coproducciones internacionales. ¿Sí? Esto no quita, también huelga decirlo, que hay coproducciones nacionales, ¿no? Yo hago una película con él que es argentino, somos coproductores nacionales, ¿no? Codueños, corresponsables, nos casamos para tener un hijo, pero esta película en realidad va a ser 100% nacional. Se supone que en esta coproducción nacional hay algo que cada uno de nosotros aporta a la película y vamos efectivamente a participar en las ganancias de la película. Pero en general, digamos, podemos decir, una de las ventajas de la coproducción internacional es que los fondos a los cuales yo puedo aplicar o puedo acceder como argentino no son los mismos a los que puede acceder ese coproductor de otro país. ¿Sí? Entonces, en ese sentido se dan algunas ventajas que también les vamos a ir detallando. O sea, en principio hoy vamos a hablar no de la coproducción nacional, sino vamos a hablar de la coproducción internacional. Después, digo, también como para arrancar, por ahí para algunos será obvio lo que voy a decir, pero digo, por lo menos para que quede asentado, también diferenciar lo que es la coproducción de la producción asociada, ¿no? Cuando somos coproductores, en realidad sean nacionales o internacionales, somos dueños, somos responsables, o sea, somos socios en las ganancias, pero también en las pérdidas, ¿no? O sea, en ese sentido se parece mucho al casamiento también, ¿no? O sea, como te dice yo me casé, ¿no? Y te dice después de paz, sos en la salud y en la enfermedad te casas, ¿no? O sea, cuando las cosas salen bien y cuando las cosas salen mal. La producción asociada, un poco en diferenciación de eso, quien es productor asociado a una película no es dueño de la película, ¿no? O sea, de hecho no aparece en el copyright de la película, que sería la forma de detectar a coproductores nacionales o internacionales, ¿no? El productor asociado es alguien que pone algo, ¿no? Realmente puede poner dinero, puede poner trabajo, puede poner equipo, que es muy común, postproducción, ¿no? Pone algo y en principio, digamos, durante la producción realmente no lo cobra, ¿sí? Y eso que pone, espera recuperarlo con las ganancias de la película, por lo menos recuperar lo que puso y hipotéticamente obtener ganancias sobre la película. O sea, tiene un porcentaje sobre las ganancias de la película, ¿no? Sobre la ganancia neta líquida de la película. Pero también el productor asociado, si pasara, digamos, de que la película genera pérdidas, ¿no? No es responsable, ¿no? O sea, también, en ese sentido, el productor asociado es socio en las ganancias, pero no en las pérdidas, ¿no? Yo digo, sería como una especie de amante, ¿no? En ese sentido, el productor asociado son las ganancias, no las pérdidas. Se da mucho, ¿no? Pero, te hago una pregunta. Sí, por favor. Sí, digamos. Sí. Claro. Si él pone me encanta algo... que participen y que pregunten siempre con el micrófono. Así que, sí.
Si él pone algo y espera recuperarlo con las ganancias, también si la película es un fracaso, pierde porque no lo va a recuperar. O sea que también de alguna manera, como todo amante, pierde y gana. Sí, es verdad. Podría perder dinero o no o no recuperarlo, sí. Por ahí el caso más dramático, o un caso por ahí un poco menos dramático, que sea mucho, es alguien que pone postproducción, o pone trabajo, también es dramático en algún lado, pero digo, pone equipos, ¿no? Se da mucho en ese sentido. Me refería, digamos especificándolo un poco más, si se quiere, digamos, vamos a suponer que está muy bien lo que decís, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, pongo plata, no la recupero, perdí plata. A lo que me refiero del productor asociado también, en el sentido de que es menos dramática esa situación, es por ejemplo si hubiera un reclamo a un tercero, ¿no? Un reclamo a la producción, porque no sé, un accidente laboral o un problema. Bueno, en ese sentido, los coproductores somos responsables de esa, ¿no? En los contratos de coproducción vamos a ver siempre, podemos ver cómo se redactan los contratos de producción, ¿no? Entonces, los coproductores siempre ponemos que somos responsables de nuestra aportación, responsables de nuestro país, responsables de lo que pase, ¿no? En lo que es la responsabilidad de cada uno de los coproductores. Pero si somos coproductores, codueños, corresponsables, en realidad somos responsables de los errores que cometa el otro también, ¿no? Que sea en el otro país. Y la forma de detectar a los coproductores sin ningún tipo de duda es yendo al copyright de la película, ¿no? O sea, vos querés ver quién es el dueño de una película, quién es el responsable, quiénes son los coproductores, si es que hay más de un productor. Si tenés que bancar que pase rodante los títulos completos, llegar al final y ahí aparece copyright, todos los derechos reservados, años, ¿no? Y las productoras. Generalmente en Argentina se pone, ¿no? Obra protegida por la ley de propiedad intelectual, ¿no? 1723, bueno, un texto más de orden legal, ¿no? No me meto tanto hoy en la parte legal porque creo que van a tener una charla, ¿no? De aspectos legales de la producción. Igual va a estar muy presente el tema, ¿no? Esos son los dueños y esos son los responsables, ¿no? Hay que tener, digamos, claro eso porque muchas veces nosotros en los títulos, cada vez más, los títulos, por ejemplo, del comienzo de una película o en las placas del final, damos créditos de cortesía, ¿no? Hay mucho crédito de cortesía, porque, por ejemplo, alguien viene y pone plata y es un inversor de la película y no va a aparecer en los títulos como inversor, ¿no? Porque no es muy atractivo, ¿sí? Ese título, ¿no? Alguien pues, pone plata y en realidad puede ser, digamos, técnicamente podría ser un productor asociado, ¿sí? De última, el título de productor asociado no está tan mal, digamos, ¿no? Pero en general, digamos, pasa mucho cada vez más que en los títulos hay créditos de cortesía, ¿no? Entonces hay gente que aparece como productor, como coproductor, que en realidad no lo es, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, digamos, si uno quiere ver realmente quiénes son los dueños de una película, los responsables de la misma, los coproductores, ¿no? Esos aparecen en el copyright de la película, ¿no? O sea, hay que quedarse al final de los títulos y esos son realmente los productores de la película, ¿no? Sí, porque después, qué sé yo, alguien dice, bueno, yo quiero poner un X financiamiento en una película porque en realidad me da corte con mis amistades y porque eso me genera, soy productor de cine, que no puedo decir que soy productor de cine. Y generalmente nosotros accedemos a eso porque necesitamos financiamiento, entonces accedemos a eso en los títulos, ¿no? Pero después está claro cómo es la verdadera naturaleza jurídica de esa producción en el copyright de la película, bueno, y los contratos que lo respaldan. Bueno, hoy, digamos, específicamente lo que vamos a hablar entonces es de la coproducción internacional. Ya quedó claro, bueno, intentamos que quede claro la producción nacional, que también se da muchísimo, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar un poco en la coproducción internacional. Bueno, en principio, digamos, yo hablo de tres, digamos, podemos decir tres tipos de producción, ¿no? Que yo detecto, ¿no? Esto no es algo que esté escrito en ningún lado, sino que es una detección de observación, ¿no? Vamos a decir, de la realidad.
principio, digamos, hay algunas coproducciones que podemos decir que son orgánicas, ¿no? O por lo menos yo las llamo orgánicas, que tienen que ver con el propio guión de la película, o sea, las propias características. Entonces, la historia de los inmigrantes españoles que llegan a la Argentina, ¿no? Y uno tiene rodaje en España, tiene rodaje en Argentina, intérpretes españoles, intérpretes argentinos, y da la sensación que esta película a priori no podría ser otra cosa que una coproducción. Entonces, es como que naturalmente el guión da para una coproducción. La segunda es, que por ahí es la que más se da entre nosotros, que es siempre un poquito más forzada, ¿no? Y dicho forzada, no lo digo como negativamente, lo digo como característica propia, donde realmente hay un coproductor mayoritario y hay un coproductor minoritario. O sea, la película es más de un país que del otro, ¿no? Y ese país minoritario va a colaborar generalmente de forma artística, técnica con el mayoritario. El Patrón sería un ejemplo, ¿no? O sea, es obvio que El Patrón es más argentina que venezolana. En términos jurídicos es una película argentina-venezolana, ¿sí? Y ambos países comparten la nacionalidad. O sea, nos casamos con Daniel, así como suena, y tuvimos un hijo, yo también te quiero, tuvimos un hijo que es esta película, El Patrón, y que es, digamos, tiene doble nacionalidad. O sea, nuestro hijo es argentino y venezolano. Es verdad que es mayoritaria argentina y minoritaria venezolana, y el día de mañana haremos otra película, tal vez con condiciones inversas, ¿no? Lo que se llama reciprocidad, ¿no? El concepto de reciprocidad. O sea, el día de mañana Daniel por ahí hace una película mayoritaria venezolana y yo la hago minoritaria de Argentina, y invertimos los órdenes y la lógica de la coproducción. Pero bueno, eso se da mucho. Otro caso para mí muy bueno es una película minoritaria argentina que nos tiene que dar orgullo que Argentina haya participado, como es El Abrazo de la Serpiente, ¿no? Que claramente es una película mayoritaria colombiana y minoritaria argentina. Eso no quita que la película es argentina, la película es argentina también. Sí, bueno, pero se filmó en la selva colombiana, con un director colombiano, sí, ¿no? Con técnicos que trabajaron argentinos en la postproducción, con el laboratorio Cinecolor, con participación argentina. Bueno, eso, digamos, sería un segundo tipo de coproducciones. Hay un tercer tipo, por ahí no es tan común para nosotros, pero que también se da, que es coproducciones estrictamente financieras. O sea, solamente el coproductor minoritario aporta dinero y no hay aportación artística técnica, ¿sí? O sea, no hay aportación de técnicos y actores. Eso, digamos, como tres tipos de coproducción que se dan en la realidad, ¿no? En la realidad de nuestra producción. También, digamos, digo esto casi como paréntesis, pero es imposible no decirlo, ¿no? Hay que decir que doy un paso más y me caigo, y esa es la gran noticia se hace viral, ¿no? El video en Facebook, ¿no? El docente estaba caer. Además que grabado como a 3 cámaras, ¿no? Es como espectacular porque se puede editar, y la caída, poner en cámara lenta, ¿no? Realmente, bueno. Y nosotros opinando con el micrófono. Exacto, sí. Está bien, bueno. Y ya las coproducciones pasan, obviamente, al segundo o tercer lugar. No, decía que es una reflexión obligada, ¿no? Históricamente Argentina siempre sigue coproduciendo, ¿no? Con España, es como natural para nosotros históricamente las coproducciones, pero también hay que decirlo que sobre todo en los últimos, yo diría 15 años, se empezaron a hacer más coproducciones con los diferentes países de América Latina, ¿no? Yo lo considero muy bueno. Empezamos a hacer coproducciones con Uruguay, con Ecuador, con Colombia, ¿no? Bueno, con Brasil a través del concurso bilateral, ¿no? Que ha sido muy importante. Siempre con Brasil teníamos el problema del idioma, ¿no? Ya tenemos un idioma en definitiva que no compartimos, pero también yo creo que de forma muy inteligente el concurso bilateral Inca-Cine ha hecho que en los últimos años incrementaran muchísimo las coproducciones entre ambos países. Y ahora, bueno, también hay un dato de la realidad que yo creo que es muy interesante a futuro, que es la entrada de Italia, ¿no? al programa Ibermedia, que eso también abre nuevas posibilidades, que va a ser el primer año
casi una contradicción, ¿no? Porque dice el programa Ibermed es un programa de fomento, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero fomento a las coproducciones en Iberoamérica y entre Italia, que claramente no es un país iberoamericano, pero bueno, es un país invitado, ¿no? De la misma forma, se está trabajando desde hace muchos años de forma muy intensa para que Argentina ingrese como país invitado a lo que es el programa Media, ¿no? El programa Media es el programa de fomento a las coproducciones en Europa, ¿no? Es obvio que Argentina no es un país europeo, pero los programas pueden tener países invitados. Así como nosotros invitamos a Italia, la idea es que digamos, nos invite a Argentina al programa Media, ojalá que se dé prontamente. Pero bueno, todo un poco los tres tipos de coproducción y bueno, como reflexión, ¿no? que antes solo se coproducía prácticamente con España y en los últimos años se incrementaron los países, ¿no? con los que coproducimos. Bueno, que es una coproducción internacional, es un sistema de financiamiento, ¿no? de financiación que se desarrolla compatibilizando los sistemas de financiación y protección de los distintos países, ¿no? Esto, digamos, tiene que ver porque no solamente articulamos fondos de fomento de diferentes países, sino que también nos vemos beneficiados por las cuotas de pantalla, ¿no? de los diferentes países. O sea, cuando El abrazo de la serpiente se estrena en Argentina, es una película argentina y tiene cuota de pantalla argentina, ¿sí? O sea, tiene el cuidado y el tratamiento de una película nacional. Y después, otra característica de las coproducciones es que nos reservamos, cada uno de los coproductores, los derechos de nacionalidad. O sea, cuando hacemos El Patrón, Argentina-Venezuela, el 100% de Argentina es del coproductor argentino, el 100% de Venezuela es del coproductor venezolano, ¿no? Eso es lo que se llama técnicamente territorios exclusivos. Y después, en el resto de los territorios del mundo, que generalmente se denominan territorios comunes, ¿no? Somos socios según los porcentajes de participación. O sea, la película se vende a Uruguay, que es un territorio, o a Bangladesh, o a Irak, ojalá. Y entonces se divide según los porcentajes de participación. Y después también dividimos según los porcentajes de participación como un territorio común cuando se vende por ejemplo, a Netflix, ¿no? Tenemos la buena fortuna, El Patrón se vendió a Netflix. Por ahí también, ¿no? O sea, es un territorio, en este caso pan-regional, toda América Latina, LATAM, que entonces vamos a dividir según los porcentajes de participación, porque involucran también a Argentina y Venezuela. Obviamente, aunque Venezuela es un territorio exclusivo del coproductor venezolano y Argentina es un territorio exclusivo del coproductor argentino, obviamente es una venta que nos beneficia a ambos, ¿no? Y la vamos a dividir según los porcentajes de participación. La venta pan-regional latinoamericana. Bueno, la coproducción involucra dos cosas. Me encanta estar ahí del borde porque le da como un peligro el peligro de estar. Sí, dale. Habilitame el micrófono 5, por favor. Estabas hablando recién de los distintos tipos de producción. El micrófono. Me llama la atención que no haya una forma como... Ahí está. Una forma como de mercado, o tener en cuenta el mercado de ambos países. Sí. ¿Vos decís las asimetrías de mercado en los diferentes países? En el momento de producir, tener en cuenta, decir, la venta de esa película en los mercados propios, o sea, diseñarla para eso. Claro, sí. Digamos, en principio, lo que para mí sería una coproducción orgánica, digamos, si la pensamos, ¿no? Que yo creo que lo ideal, en realidad, pensarla desde la instancia del guión con un coproductor, ¿no? O sea, pensamos, no cuando el guión ya está terminado, la pensamos desde el desarrollo de una sinopsis o de un tratamiento, estaríamos generando una coproducción orgánica donde puede que la película por una cuestión, qué sé yo, financiera, lo que sea, se filme en un país y no en otro, pero en principio estamos pensando en una película que es atractiva para ambos mercados, ¿no? En ese sentido, sí, me parece, como te diría, la mejor ecuación posible, ¿no? O sea, pensar desde el vamos, desde el guión, una película que sea atractiva, en principio, para ambos mercados de los diferentes coproductores y, ¿por qué no?, para que tenga un impacto pan-regional, ¿no? O sea, que sea interesante para toda la región, ¿no?
Sí, yo la englobaría dentro de la categoría 1, digamos, ¿no? La categoría de coproducción orgánica, ¿no? Bueno, pensamos, no le estamos pensando como yo te hago un favor ahora a vos, ¿no? En esta que soy minoritario y después vos me haces un favor a mí, ¿no? Y de esa forma balanceamos las coproducciones a través de un sistema de reciprocidad, sino, digo, que entiendo lo que estás planteando y me parece como que, obviamente la mejor... el mejor diseño, ¿no? De pensar el diseño de producción y pensar la lógica con un coproductor, con un socio en definitiva internacional, desde el vamos, ¿no? Desde el desarrollo de una idea, desde el desarrollo de proyectos, desde el desarrollo de un diseño de producción, el desarrollo de un elenco, el desarrollo de un rodaje, el desarrollo de un impacto en la comercialización, ¿no? Eso es diseño de producción, ¿no? Pensar el destino al que uno quiere arribar y por ende establecer los pasos necesarios para lograr ese objetivo, ¿no? Estratégicamente es sin duda me parece la mejor opción, ¿no? Sí, coincido plenamente. Sí. Hola. Sí. Sí. Hola, ahí está. En términos de... acá estoy. En términos de territorios, lo que se habla de territorios exclusivos es en relación al cine, ¿no? Porque digo, las ventas son después en segundas pantallas o terceras pantallas suelen ser regionales. Sí, exacto. Sí, sí. Y eso en realidad nos conviene a ambas partes, ¿no? O sea, es en este caso Netflix, ¿no? O sea, nos conviene, esa es una venta que así como digo, yo la vendo, o sea, digamos, ejemplo que no muy atractivo de 100% locales, ¿no? Yo la vendo a, no sé, podría venderla a Odeon, ¿no? Digo, una venta muy pequeña, digamos. Es una venta, en ese caso, que es 100% argentina. El 100% de esas ganancias son para el productor de ese país, de la misma forma que se vende por ahí en Venezuela localmente un canal de aire, un canal público. Bueno, esa venta obviamente es una venta exclusiva. Ahora la venta pan-regional, además siempre fue una venta importante, antes para lo que sería la televisión premium, etc. Hoy prácticamente Netflix es como el lugar más atractivo. Afortunadamente Netflix está comprando mucho material, ¿no? O sea, argentino y latinoamericano. Está comprando además algunas películas para LATAM, para América Latina, pero otras películas para todo el mundo, ¿no? O sea, grandes sorpresas, ¿no? En ese sentido, bueno, es una venta que obviamente ninguno de los coproductores se va a poner en contra, ¿no? Porque prácticamente no tiene competencia, no tiene parangón, ¿no? Por los montos que paga Netflix, ¿no? Netflix puede comprar una película para América Latina, una película de catálogo, o sea, estamos hablando de una película que ya se estrenó comercialmente, ¿no? De 40, 50 mil dólares, y para todo el mundo 120 mil dólares, ¿no? O un caso de una película argentina, este es un caso para mí muy merecido porque la película está muy bien, pero también muy difícil, ¿no? Como que la clavaste en el ángulo, ¿no? Si la quieren ver en Netflix, está la película La sangre del gallo, por ejemplo, es una película, una ópera prima, realizadores de videoclips marplatenses, y la película se terminó gracias a crowdfunding, o sea, tuvo un pequeño dinero, un pequeño concurso, ganó de Telefilm, y digamos, con muy poco dinero, eran 400.000 pesos, o sea, hace algunos años. La película se terminó por crowdfunding y la película se vendió a 120 mil dólares a todo el mundo, ¿no? O sea, bueno, te pasa una vez en la vida, creo, digamos, ¿no? Ojalá que no, ojalá que te digo, pero bueno, por lo menos es no solamente importante en términos económicos para la película, sino además como carta de presentación para los realizadores, ¿no? La película, digamos, pasa a estar disponible para todo el mundo. Película argentina muy pequeña de género, muy bien hecha, muy bien contada. Pero bueno, sí, en general esas son ventas que obviamente le convienen a ambos coproductores, ¿no? Eso, digamos, también, vos fíjate que una reflexión más, digamos, con respecto a lo que vos decías, como para pensarlo, ¿no? O sea, generalmente cómo funciona el negocio de la venta de una película, ¿no? Una película de cine. Generalmente no la vendemos los coproductores, la película. Digamos,
Porque en general, salvo alguna que otra excepción, los productores lo que hacemos es producir, ¿no? Y no comercializar. Entonces, bueno, en la distribución local, en lo que sería nuestro territorio exclusivo, lo delegamos en un distribuidor, ¿no? Puede ser una major o puede ser un distribuidor independiente. Lo mismo hace mi coproductor, ¿no? O sea, delega en un distribuidor local. O sea, los territorios exclusivos, cada uno es decisión 100% mía con quién distribuyo, porque es un territorio exclusivo mío. Y en el resto del mundo, o sea, yo por lo menos digo, la película se puede vender o no vender, pero quiero que se ofrezca al mercado y al mundo. En general tenemos un vendedor internacional, ¿no? Que ofrece la película. Y bueno, va a ofrecer la película en principio, digamos, uno puede decir, en los territorios los territorios comunes. O sea, va a ofrecer la película en todo el mundo, menos en Venezuela y en Argentina, en el caso del patrón. ¿Sí? Pero claro, le vamos a decir que así como no va a ofrecer en esos dos países en particular, digamos que trate de hacer una venta panregional, ¿no? O sea, que trate de verdad, aunque son territorios exclusivos, que trate de hacer esa venta, porque es una venta importante. Y cuando vamos a estructuras de coproducción, vamos a ir con el caso Guacolda, por ejemplo, donde vos tenés coproductores de muchos países, ¿no? Guacolda es una coproducción argentina, española, francesa, noruega. Entonces tenés muchos países que tienen territorios exclusivos, pero vos, digamos, nos ponemos de acuerdo y decimos a uno solo que la venda la película. O sea, que la ofrezca en todo el mundo la película. O sea, es uno, en ese caso era Pyramid Production, una agencia de ventas internacionales muy buena, Eric Lagués, y decíamos, ofrecela en todo el mundo, ofrecela para toda Europa, ofrecela para toda América Latina, ¿no? Porque, digamos, en principio son ventas buenas, digamos, no tengas restricciones, vendela en todo el mundo. Y después, cuando hay una oferta, ¿no? Bueno, ahí vemos si hay territorios que involucran territorios exclusivos, nos arreglamos entre los coproductores, que tenemos buena relación, ¿no? Entonces, digamos, en principio, creo que lo peor que le puede pasar a una película es que no se la ofrezca. Después hay películas que se venden más, menos, que encuentran su nicho, encuentran su lugar, ¿no? En principio la película tiene que ser ofrecida. Y la verdad que esta es una opinión totalmente personal, digamos. Si yo me pongo a vender una película, no produzco. Entonces eso lo delego, digamos. Trato de delegarlo. Que hay que tener cuidado también, ¿no? Yo cuando ustedes van a tener una charla de aspectos legales de la producción, hagan una pregunta maliciosa cuando... Que a los abogados, que es, decime el top 5 de conflictos que se suscitan en el cine. Y te ponen primero la venta internacional, segundo la distribución local. O sea, son más los conflictos que se generan en la venta de una película, en la expectativa que uno tiene como productor, realmente lo que el mercado te da, realmente cuánto la mueve, ¿no? Tu vendedor internacional o tu distribuidor local, y ahí se dan la mayor parte de conflictos. O sea, los mayores conflictos no se dan ni entre productores, que también se dan, digamos. O sea, todas las relaciones en una película son potencialmente generadoras de conflictos, pero en general no hay tantos conflictos con un productor y un técnico, con los actores, o con coproductores, o con productores asociados, como se da con respecto a la venta, ¿no? La venta de una película. Porque claro, uno tiene una expectativa, el otro tiene un montón de películas, dice esta no se vende, entonces no la muevo, bueno, se genera un montón de cosas. Pero al principio lo que vamos a tratar los coproductores es que la película por lo menos se ofrezca, ¿no? Que se ofrezca. Pues bueno, las películas se venden más, otras que se venden menos, y eso es normal y natural, ¿no? Sí. Tengo una pregunta sobre eso. El tema de la distribución, de quién la va a vender, eso... ¿Y qué relación tiene eso con la participación en el recorrido en festivales? ¿Eso quién lo decide? ¿Lo decide el mayoritario? ¿Se escriben los contratos? ¿Qué pasa si un coproductor tiene una idea de cómo manejar ese tema y otro otra? Sí, bueno, está buenísimo, es un mundo, ¿no? Esa pregunta podría llevarnos toda la tarde. Está muy bien lo que decís. En principio, digamos, siempre tiene que digamos, en caso de discrepancia, tiene que estar escrito en el contrato, ¿no? O sea, siempre se dice los contratos, nos estamos de a poco metiendo en una cosa que es más aspecto legal de la producción, que ya lo van a tener con los especialistas, pero en principio los contratos son para que los amigos sigan siendo amigos, ¿no?
O sea, vamos a intentar ponernos de acuerdo. Siempre, digamos, los contratos aparecen, los coproductores intentarán, ¿no?, ponerse de acuerdo, de que sea de conformidad la elección del vendedor internacional. ¿Sí? Ese es el caso positivo. Digo, yo hablo con Daniel, nos tenemos confianza, nos conocemos hace más de 10 años, es mi socio, digamos. Hay algo que yo sé que hablo con él y me pongo me voy a poner de acuerdo, digamos, ¿no? Es mi socio. Pero si no me pongo de acuerdo, ¿qué pasa? ¿No? Entonces ahí es cuando aparece la fría letra del contrato. Una solución es, lo designará, en caso de desacuerdo, lo designará el mayoritario. Es decir, si son socios en un 50%, bueno, para que me tiro por acá. Bueno, no sé, digo, eso, digamos, en principio siempre se trata, lo mismo vos decís del corte final de la película. Bueno, el corte final será del director, si es una película de autor, ¿no? Nosotros en El Patrón no tuvimos ningún problema en darle el corte final al señor Sebastián Schindler, ¿sí? No tuvimos ningún problema, ninguna discusión. ¿Sí? Y es más, Sebastián Schindler terminaba un corte y nos lo mostraba, decía, che, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? Obviamente todos tenemos nuestra idea de cómo hay que hacer las cosas, eso es indudable, y yo creo que hay que tomar los aportes de todos los coproductores, ¿no? Me acuerdo del caso de Guacolda, que era un montón de coproductores, los coproductores armábamos un partido de papi fútbol, digamos, o sea, de verdad, o sea, no éramos un equipo de 11, pero éramos un equipo de 6 para salir, o sea, y todos tienen una idea sobre cómo debería ser el casting, cómo debería ser el color de la película, a qué festival deberíamos ir, cuál debería ser el vendedor internacional, ¿no? Bueno, todos tienen opinión también sobre el primer corte de la película. Bueno, en ese sentido hay una tarea para mí del mayoritario, digamos. El mayoritario tiene más responsabilidad que los minoritarios, tiene que marcar la cancha, tiene que establecer ciertas reglas y tiene que ordenar el juego, ¿no? Por ejemplo, no sería lógico en una coproducción multilateral que vos establezcas reglas con uno y no con otro, ¿sí? Es decir, bueno, ¿cómo dividimos porcentajes? Bueno, para todos es igual, chicos. ¿Sí? Para todos es igual. ¿Cómo? Bueno, este es el presupuesto de la película, de acuerdo a lo que aporta cada uno a la coproducción, tiene un porcentaje en los territorios comunes, un porcentaje de la ganancia. Y cada uno que aporta, por lo menos que aporte el 10% del presupuesto para entrar en esta fiesta, si no nos dejamos afuera, te quedas con tu territorio, ¿sí? El 100% de tu territorio. Después, ciertas reglas básicas. Primero yo. Digo, pero vamos a un festival, nos ponemos de acuerdo, si vamos al Festival de Cannes, nadie va a decir, che, me parece mal, tengo un tiro en la cabeza. Cierto que no tengo que decir. ¿Sí? O sea, en esas cosas, digamos, en general nos ponemos de acuerdo. Hay un vendedor internacional muy atractivo, bueno, en general vamos a estar todos de acuerdo. Pero si no pasara que no estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, ahí tiene que estar en el contrato que la decisión final es del productor mayoritario, ¿no? Realmente es así. Después también es trabajo del productor mayoritario no volver loco a un director, ¿no? O sea, tratar de que todos los coproductores, que este equipo de papi fútbol, digamos, no vuelva loco al director. Entonces decís, bueno, a ver, chicos, este sería el casting. ¿Alguien tiene algo para decir? Si tiene algo para decir, es el momento ahora, ¿no? Es decir, vamos a filmar la película con estas características. ¿Alguien, sí, opina? Bueno, a mí me parece que esto, ¿no? Y en general los aportes son muy buenos. Podría decir aportes de los franceses con respecto al guión de Guacolda, impecables, ¿no? O sea, que vos decías, che, la verdad, o sea, está bien lo que dice, ¿no? O sea, cierto límite que tiene la película entre Mengele y una niña, ¿no? Que decía, che, esto no lo podemos cruzar. Y estaba bien lo que decía. Y después con el primer corte lo mismo, ¿no? Parecía, che, bueno, vemos un primer corte y por ahí ajustar, la verdad que tiene demasiadas líneas, si sacamos esta línea no pasa nada, si le acortamos un poco en el segundo acto, tarda mucho en arrancar, ¿no? Cosas que pasan en toda la película que se precia argentina, mayoritaria, tarda en arrancar, se cae en el segundo acto, ¿no? O sea, hagámonos cargo de la película que hacemos. Eso hay que cortarlo, ¿no? No, digo, o sea, son como cosas naturales que obviamente en un primer corte hay que ajustar. Y en ese sentido, mi idea es tomar los aportes de todos los coproductores, ir ajustando, pero también armar como una especie de coraza alrededor del director, ¿no? Y protegerlo, ¿no? Proteger a un artista, digámoslo así, como puede ser Lucía Puenzo, o Sebastián Schindler, o el director que sea, y cuidarlo un poco, ¿no? Digamos, y que no sea traumático eso, ¿no?
Porque es verdad, lo que vos decís es así, o sea, todos tenemos nuestra propia idea de cómo deberían hacerse las cosas, ¿no? La idea, bueno, siempre es ser pilloniana, ¿no? O sea, escuchar, hablar y bueno, ir encontrando un modus vivendi, ¿no? ¿Eso hace? Sí. Sí, no, Sí. aportando Nacho era así, ¿no? No, que también a veces nos tenés que cuidar, o nos tienen que cuidar los productores de nosotros mismos, porque en relación a lo que decía la compañera, la ansiedad de la firma del contrato por la distribución internacional, por ejemplo, y a veces no miran la letra chica y que vienen en inglés, son unos socotrocos de Quijodón, son 500 páginas, donde no queda claro los fees de los festivales, una cantidad de cosas que en la ansiedad de los directores muchas veces... Sí. A veces hay que cuidarnos de nosotros, digo. O sea, y de esa ansiedad. Y también el tema de los gastos, ¿no? Históricamente una forma de no liquidar, ¿no? Todo bueno es histórico, pero lo podemos decir sin miedo, era, digamos, generalmente el vendedor internacional se queda con un porcentaje, generalmente del 25%, ¿no? de las ventas. Entonces, digamos, ofrece la película, la vende, primero se recupera su comisión, se aportó lo que se llama un adelanto de ventas, ¿no? Lo que generalmente se llama un MG o mínimo garantizado, lo recupera en primer término y luego liquida a los coproductores, ¿no? Al productor o a los coproductores. Una vieja estrategia era tener un porcentaje, digamos, un valor de gastos muy alto que hacía que nunca te liquidaran, o sea, la película se vendía y nunca te liquidaban. ¿Por qué? Porque la película generaba gastos para esa venta, ¿no? Era una vieja estrategia porque claro, un vendedor internacional va a un festival, ahora va en mayo al Marché du Film del Festival de Cannes, ¿no? O al European Film Market de la Berlinale, o al mercado a Toronto, al AFM o lo que sea, y lleva 10 películas. Y hay 9 que no la vendió y una que la vendió, que justo es la tuya la que vendió. Es la ley de López Murphy. Y vendió esa, entonces claro, todos los gastos que tuvo de esas 10 películas, ¿sí? Todo su hotel, su avión, sus comidas, sus deliveries y todo eso, te las pasó a vos que la vendió. ¿Sí? Entonces en vez de prorratear el gasto en las 10 películas, te lo pasó a la tuya, los gastos de todas, y entonces si vos no le pones un límite de gastos en el contrato, o sea, casualmente siempre los gastos que tienen son hasta el tope de gastos, fíjate que nunca gastan menos. Bueno, esto parecería como un manto de sospecha sobre los vendedores internacionales, no es la idea, hay un montón de vendedores internacionales súper serios que laburan, que trabajan, que te acompañan en la estrategia de festivales, que mueven la película en los festivales para ganar, para lo que se llama el screening fee, ¿no? Que es, hay algunos festivales que no pagan screening fee, pero otros pagan, ¿no? Por la participación de una película en un festival, o sea, hay vendedores internacionales que es conmovedor el trabajo que hacen, ¿eh? O sea, son el primero en llegar al mercado, el último en irse, van a las fiestas aunque no les guste, digo, que transpiran la camiseta y se mueren por vender y trabajar, ¿no? O sea, yo puedo nombrar 5 sin miedo, ¿no? Desde Alfredo Calviño, que me dio El Patrón, Pyramid de Eric Lagués, que vendió Guacolda, es impecable, Guido Ruth es un vendedor argentino muy bueno. Digamos, hay muchos muy buenos y hay muchos que la verdad en realidad hacen un negocio y en realidad casi como que están a la presa de ese ópera primista que todavía no tiene esa experiencia y lo fajan, ¿no? Y bueno, otra vez, sí, no soy muy académico, perdón. Así que bueno, hay que en ese sentido la venta internacional es de cuidado, ¿no? Porque es donde más conflictos detectan los abogados que se producen, ¿no? Una pregunta, por ejemplo cuando vendés a Netflix o en la venta internacional, ¿los autores cobran o no? Cobran regalías de derecho a autor. ¿De las ventas internacionales o en Netflix cuando la película se pasa? La verdad que no sé si Netflix, la verdad esa es justo una pregunta para la DAC, ¿no? Porque ellos tienen que saber si están cobrando o no los directores. Si cobran los directores seguramente están cobrando los guionistas a través de Argentores y los compositores musicales a través de SADAIC y los intérpretes a través de SAGAI.
en principio, sabemos cada comunicación pública, ¿no?, debe generar regalías para los autores, como corresponde, como pasa en cine, como pasa en televisión, y la verdad, si Netflix tributa o no paga regalías de derecho de autor por la exhibición, por la cantidad de abonados que tiene Argentina, la verdad que no desconozco. Después, bueno, frente a una venta, ¿no?, como digo, una venta de Netflix, además es particular porque no solamente está involucrado el vendedor internacional, sino que también Netflix tiene un sistema que se llama de agregadores, que los tiene en cada país, que son una especie de no diría intermediarios porque sería como poco decirlo, digamos. Hacen una tarea como de curaduría, para decirlo de alguna forma, ¿no?, como Netflix no quiere tampoco que le lleguen montones de películas de diferentes lugares, concentra a través, generalmente tiene 2 o 3 agregadores, así lo denominan, una figura nueva, podemos decir, que obviamente también tiene una comisión. Entonces esas ventas en general se comparte la comisión entre el agregador y el vendedor internacional, ¿no? O sea, si los dos nos cobraran la comisión, los productores estaríamos muy perjudicados. Entonces en general, para que eso no suceda, pues se comparte la comisión. Y después también es un trabajo duro porque el delivery internacional, el delivery de materiales, es bastante exigente para Netflix. O sea, no solo a nivel imagen, sonido, subtítulos, ¿no? Eso también tiene un costo. O sea, que la ganancia neta líquida de bolsillo que genera una venta, vamos a suponer a Netflix, para los coproductores, es después descontada las 2 comisiones, o la suma de las comisiones, digamos, agregador más vendedor internacional, menos los gastos de delivery, ¿no? Y ahí recién cobramos los coproductores. Y tal vez los coproductores hacia adentro de nuestro territorio tenemos algún acuerdo, por ejemplo, con algún director o algo, ¿no? O sea que también, hipotéticamente, después de que nosotros cobramos, si tenemos algún acuerdo, digamos, con algún productor asociado, con algún actor, ¿no? Eso es muy común. Generalmente nosotros los actores, digamos, los actores que son parte del Star System, ¿no?, que no son muchos, digamos, esto obviamente no tiene un polo mayor, pero los actores fuertes, un Peretti, un Furriel, o no, ni hablar un Darín, o un Franchella, o un Oreiro, generalmente tienen acuerdo, a veces de espectadores con el lanzamiento de la película, y a veces sobre la venta internacional. O también a veces los autores, ¿no? Yo acabo de terminar una película que se llama Natacha, sobre el pasado de los libros de Luis Pesetti, que es un autor infantil. Entonces, bueno, yo obviamente no me podía pagar todo lo que merece ese libro, que vendió 1,5 millones de libros en América Latina. Entonces, tengo un acuerdo, entonces el día de mañana, si la película se vende a Netflix, le tengo que dar un porcentaje, ¿no? Eso es muy común. O sea, dice, bueno, cobro ahora menos, pero el día de mañana es una película que debería, en términos normales, si la película queda más o menos bien, terminamos de rodar hace una semana, no tengo ni idea. Eduardo Pinto y Fernanda Ribes. Es una codirección. Entonces, bueno, es más, digamos, a veces hasta hay un porcentaje para la venta internacional y hasta un porcentaje más grande para Netflix, porque sabe que es una venta grande. O sea, pura negociación. Sí, no, te quería preguntar por el tema de... que acabas de mencionar el tema de adaptaciones. Suponete que, bueno, yo estoy interesado en un libro que no es por ahí muy conocido, es medio under, que me encantaría por ahí adaptarlo, pero bueno, ante esas, digo, obviamente que no van a tener por ahí el capital como para decir, bueno, te pago lo que se corresponde para comprar los derechos de adaptación. En esos casos, ¿cómo es que se maneja? Contrato de opción. Contrato de opción. Generalmente eso es muy común, lo que vos decís te diría que es parte de una realidad. Estamos muy débiles en la etapa de desarrollo, cuando empezamos a desarrollar una película. Entonces ahí la herramienta que tenés es lo que se llama un contrato de opción. O sea, es un contrato que se hace, o sea, vos le manifestás la voluntad a en este caso un autor, ¿no?, de que querés adaptar su obra. El autor de la obra preexistente también tiene voluntad. Se hace un contrato, se hace un acuerdo, ¿sí? Así se denomina un contrato de opción, en el cual el autor te da un tiempo, generalmente 2 o 3 años, ¿sí?
te da un tiempo para buscar financiamiento para la película. Si vos en esos 2-3 años conseguiste el financiamiento de la película, vas a hacer la película, ahí haces, o sea, ya tenés financiamiento, haces la compra del derecho a opción. ¿Sí? Ahí efectivamente compras ese derecho para hacer una película. O sea, lo que el autor te dio es un tiempo para buscar ese financiamiento. Si en esos tiempos, vamos a suponer 2-3 años, vos no conseguiste el financiamiento para la película, obviamente los derechos vuelven al autor. ¿Sí? Y otra cosa muy importante es que cuando haces el contrato de opción ya se establece, hay veces que realmente es muy común que algo pagamos, ¿no? Eso para mostrar seriedad. Que sea muy poquito, pagamos como de entrada algo, un 10%, un 5% del valor, pero se establece el valor de compra. ¿Por qué eso? Esto es muy importante. ¿Por qué eso? Porque, digamos, no queremos que nuestro talento como productores en la búsqueda de financiamiento encarezca el valor de esa obra literaria. ¿Se entiende? O sea, imagínense que si yo no pauto de entrada cuánto valen los derechos de compra de esta novela, Under, lo que quiera, digamos, pero pasaron 3 años y digo, che, no sabes lo bien que me fue buscando financiamiento para esta película. Tenemos a Darín, tenemos a Franchella, tenemos a Breiro, ¿sí? Tenemos al Inca, tenemos coproductores, tenemos fondos internacionales. ¿Sí? ¿Cuánto vale ahora la novela? ¿Sí? Entonces esa novela que por ahí valía $10.000 o $15.000 o no sé, lo que sea, estoy diciendo un número al azar, de repente ahora vale 3 veces más. Entonces sería paradójico que mi talento como productor, ¿sí? De crearle valor a un proyecto cinematográfico encarezca los elementos que la componen. ¿Sí? Entonces por eso lo dejamos de entrada. De entrada decimos, si la compro dentro de 3 años es por esto. ¿Sí? Y te lo voy a pagar de tal forma. ¿Se entiende? Ojo con eso porque si no establecemos el valor de entrada, podría encarecerse. Y la verdad que es poco justo, porque para eso estuve trabajando los últimos 3 años. ¿Y de dónde se hace el contrato de opción? No sé cómo lo armo. Bueno, hay modelos, pero eso te digo yo, pero un abogado te diría, venía a verme, venía a verme a mi estudio, que cobro por hora. No, bueno, ahí hay, la verdad, bueno, algunos ya los conocen, digo, ¿no? Félix Memeldorf, ¿no? Ya tuvieron con él, ¿entiendo? ¿No? Sí. Hay pocos abogados especializados en cine, ¿no? Hay muy pocos, son contados con los dedos de la mano y además se nos acaban de llevar una, que es Viviana Diroli, que era la abogada de todos nosotros y es ahora gerenta de fomento del Inca, con lo cual no puede estar en la parte privada, obviamente, por el funcionario del Inca, este convulsionado Inca de hoy. Pero hay algunos, Astorga, Robledo, Volpi, Memelsdorf. Bueno, hay otro también muy bueno que es Julio Raffo, pero que tampoco ejerce de forma privada porque es... ¿Inca no te asesora en ese aspecto? ¿Inca te asesora? No, pues ese es un acuerdo entre privados, digamos, ¿no? Es un acuerdo entre en este caso un autor y un productor. A veces es la editorial. La editorial también. Bueno, hay algo muy interesante. Vamos yendo de la coproducción, en cualquier momento volvemos, pero es muy interesante. Hace un mes organizó el Ministerio de Cultura un encuentro entre productores cinematográficos y editoriales. Y fue muy interesante la sinergia posible que hay entre ambas partes, ¿no? Y cómo nos necesitamos y nos podemos ayudar. En general, los autores argentinos tienen los derechos ellos. ¿Esto qué quiere decir? O sea, el derecho de lo que ellos llaman generalmente derechos conexos, digamos, ¿no? O sea, el derecho de hacer una película lo tiene el autor, no lo tiene la editorial. En general, casi todos los autores argentinos. O sea, los autores con la editorial generalmente hacen, salvo algunas excepciones, hacen contratos solamente por la publicación del libro, por la edición del libro. Bueno, ahora ahí nos dimos cuenta cómo empezaron a ver que ahí también hay posibilidades, hay negocio, pero sobre todo yo lo que creo hay una sinergia interesantísima, ¿no? Lo vimos, bueno, en esta película de Los Padecientes que se estrenó, ¿no? De hecho, si fíjense, está el afiche y abajo está el librito, ¿no? Es disponible el librito. Absurdo también. Absurda, El secreto de sus ojos, ¿no? O sea, de hecho salió una edición con el afiche de la película, Papeles en el Viento. Bueno, obviamente estamos trabajando en Natacha con Editorial Santillana, ya empezamos a trabajar, ahora se hace una presentación en la Feria del Libro de
del nuevo libro de Natacha, de la saga, y lo van a leer los actores que participaron en la película. Ese que quiere que firme los libros de los niños, bueno, toda una serie de cosas. También van a estar los actores adultos, ¿no? La mamá de Natacha, que es Julieta Cardinal, el papá, que es Joaquín Bertol, la abuela, que es Ana María Picchio, van a estar ahí en el stand. En ese sentido, parece que es muy atractivo esa sinergia, que la idea es que dé ganancias y exposición para ambas partes, ¿no? En ese sentido me parece que ahí tenemos muchas posibilidades, ¿no? Con el mundo editorial para trabajar. Con el mundo musical, bueno, es más común, ¿no? Con las editoriales, con los sellos discográficos es más común eso. Bueno, sí, dale. Socio. Sí, una preguntita. Ya que mencionabas que algunos actores o directores o el autor del libro participaban en las regalías, que en este caso de Netflix o de alguna otra venta. ¿En este caso estarían funcionando como una especie de productores asociados? Sí, de alguna forma sí. Es un contrato, en realidad uno podría decir más simple, ¿no? Porque es un contrato digamos, dentro de un contrato de actuación, ¿no? Que tiene diferentes pagos, uno durante el rodaje, otro generalmente en el lanzamiento, ¿no? O sea, con esos actores nosotros tendemos a hacer contratos donde hay un último pago de la labor actoral en el lanzamiento de la película, porque nos tenemos que asegurar que ese actor está ahí porque es pertinente para el papel, pero porque es un valor de producción, digamos, ¿no? Porque entonces tenemos que asegurarnos que va a salir a hacer prensa, aunque le guste o no le guste la película, ¿no? O sea, digamos, en general uno contenta hacer películas más o menos que estén bien, ¿no? Entonces, bueno, al actor le conviene y le sirve. Ahí tenés el ejemplo del Patrón, ¿no? Donde Furriel sale a vender la película porque además se daba cuenta que le convenía, pero también era una forma de instalación, ¿no? De que no lo relacionen tanto con la televisión, más con el cine, y bueno, le abrió muchas puertas, ¿no? La película. Y después, muchas veces, es muy común, digamos, dentro digamos, un actor tiene un valor que nosotros en principio nos cuesta incorporar al presupuesto de producción de la película, y una forma es, digamos, no solamente que cobre durante la producción de la película, sino también con el lanzamiento, y después darle puntos, generalmente le decimos, ¿no? O sea, se haga un acuerdo de espectadores, generalmente ese acuerdo de espectadores es a partir del punto de equilibrio de la película, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un lanzamiento que requiere, no sé, 50.000 espectadores para dejar de dar pérdida, bueno, a partir de los 50.000 espectadores, que es el punto de equilibrio de la película, ¿no? Este es un concepto importante, ¿no? El punto de equilibrio sería eso, el momento en que una película deja de dar pérdida para empezar a dar ganancia, ¿no? Y se puede calcular matemáticamente, científicamente, en cantidad de espectadores. Bueno, a partir de ese punto de equilibrio la película empieza a dar ganancias, no está mal, ¿no? Si el actor fue importante para la película, es parte de la identidad, del star system de la película, ¿no? Y sale a comercializarla, a venderla, bueno, le podemos dar es muy común, ¿no? Casi cualquier representante medio pelo hoy con un actor te lo pide, digamos, ¿no? Y eso puede haber, en algunos casos, solamente sobre los espectadores del lanzamiento local, o un porcentaje sobre las ventas internacionales. Ahora, en el último contrato que yo hice, me sorprendió, porque el representante, no voy a decir cuál, pero el representante me pidió un porcentaje para las ventas internacionales y un porcentaje específicamente sobre la venta de Netflix, ¿no? Entonces, fíjate ahí como enseguida, ¿no? Se dan cuenta, bueno, esto es una venta importante, es una forma de recuperar. Y pues no está mal, porque generalmente la venta internacional, ¿no? Que se produce, la película generalmente ya se estrenó, ya se lanzó en un festival importante, muchas veces es la posibilidad, o bueno, a veces es recuperar, digamos, dinero que invertimos en la película, en algunos otros casos es ganancia, ¿no? Neta, líquida, y en otros casos nunca lo pensaste que la película se iba a vender y se vende, como dice Pascual Condito, ¿no? Plata encontrada, concepto, plata encontrada. Plata encontrada, bienvenida. Me gustó la imagen, ¿no? Porque vas caminando y te encontrás plata, si es de alguien, no, es mía. Plata encontrada, o sea, ayer me dijo eso. Eso, ¿vendiste esta película? Plata encontrada. Tengo una pregunta, volviendo a... Llegó el jefe. Pasamos el micrófono.
Cuando vos vendes como productor la película a Netflix, ¿el distribuidor también participa en esas ganancias aunque las has vendido vos? Distribuidor local no. Sí. No. Sí el vendedor internacional que comparte, en este caso comparte comisión con el agregador de Netflix. Particularmente, digamos, sé que hay más, ¿no? Pero uno de los agregadores que es como más conocido es Alejandro de Gracia, ¿no? Que es de Mirada Distribution, que yo creo que energía entusiasta, que creo que es además hoy yo diría el distribuidor independiente más importante de Argentina, ¿no? Creo que hoy están la verdad estrenando películas muy buenas y con mucha calidad y además tiene este plus, ¿no? de ser agregador de Netflix. Ellos distribuyeron Kryptonita, varias películas, La Última Fiesta, Ataúd Blanco, ¿no? La Patota, o sea, dentro de lo que obviamente están las major, como ¿no? Disney, Warner, pero dentro de lo que hay varios, la verdad que, digo, en ese sentido tenemos buenos distribuidores independientes también, ¿no? O sea, tenemos buenos en cuanto a cuadros, ¿no? A capacidad de trabajo y más allá de las condiciones circunstanciales del mercado, ¿no? Tenemos Octavio Nadal, Patricia Primión de Aura, el mismo Pascual, ¿no? Es un tipo que conoce el mercado, que tiene un montón de contactos. Bueno, ni hablar de Ale Gracias, Distribution Company, ¿no? También. Hay gente muy formada, ¿no? Bueno, algunos vienen al seminario, ¿no? De hecho, Octavio. Bien. ¿Qué más? Volvemos a las coproducciones. Dale. Buenísimo. 45 creo que tenemos que hacer un break. Bueno, y volviendo entonces a las coproducciones, decíamos que básicamente se dan entonces a través de un contrato de coproducción y a través de lo que se llama el reconocimiento de la nacionalidad. O sea, se reconoce la coproducción, se reconoce la nacionalidad. ¿Dónde se reconoce la nacionalidad de una película? En los institutos de cine de esos países. O sea, en el caso argentino en el INCA, en el caso venezolano en el CENAC venezolano, en el caso de Brasil en el cine brasileño, en el caso de México en el cine mexicano y así sucesivamente. Esos contratos de coproducción generalmente están regidos por convenios bilaterales o multilaterales, ¿no? Que fijan las reglas. El más común, el más famoso, podemos decir, que les recomiendo que lean, que está disponible en internet, si alguno no lo encuentra me lo manda, es el Convenio Iberoamericano de Coproducción. El convenio o acuerdo, algunos lo llaman, Iberoamericano de Coproducción, los que les interese el tema o estén pensando en coproducir una película, digamos, de lectura obligatoria, podemos decir, ¿no? Acuerdo Iberoamericano de Coproducción o Convenio Iberoamericano de Coproducción. Después, ese convenio, ese acuerdo establece las reglas de reconocimiento y las reglas de la coproducción en Iberoamérica, unas reglas, vamos a decir, en términos generales. Después estará el acuerdo de partes, ¿no? Entre los coproductores. Después Argentina tiene acuerdos bilaterales con un montón de países, ¿no? Algunos que es obvio, ¿no? Con Francia, con Alemania, con Italia, con Canadá, ¿no? Y después tiene incluso algunos convenios más extraños, ¿no? Con países más raros. Si entran a la página del INCA, en la parte de internacionales, están ahí todos los acuerdos bilaterales. Obviamente está el Convenio Iberoamericano de Coproducción, pero además están todos los acuerdos bilaterales de coproducción. Así que ahí los pueden consultar. ¿Qué pasa? Que es una pregunta siempre muy común, antes que la hago yo, porque seguro si no va a surgir. ¿Qué pasa cuando quiero hacer una coproducción con un país en el cual no hay acuerdo de coproducción? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Se puede hacer igual. Se puede hacer igual. También hay que hacer, ¿no? Siempre digo un ejemplo que me imagino hipotético, ¿no? Uno va a un festival y se emborracha con uno de Egipto, ¿viste? Un producto de Egipto, y dice, vamos a hacer una película, no sé qué. Al otro día, ¿sí? Se va a la resaca y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos filmemos, ¿no? Primero, tal vez,
hay algo, a veces un documento que aparece antes del contrato de coproducción, que se llama generalmente deal memo, un acuerdo preliminar de coproducción, que solamente manifiesta la voluntad de coproducir, y luego un contrato de coproducción, ¿no? Ya es un poco la libreta de casamiento, como diríamos. Entonces, ¿qué pasa si es un país rarísimo? ¿Viste? Alguien consigue un festival y se nos ocurrió una idea, ¿lo podemos hacer? ¿No lo podemos hacer? Bueno, sí. Y es lo mismo, se hace un contrato de coproducción, se presenta a los institutos de cine, aunque va a parecer rarísimo porque seguramente no hay ningún antecedente, y los institutos de cine tienen que autorizar esa coproducción. O sea, en concreto, que no haya convenio bilateral no impide la coproducción. Sí, vamos a tener que hacer el reconocimiento. Y en algunos casos vamos a ver que ese, bueno, no en algunos casos, siempre ese reconocimiento de coproducción se da en dos instancias, ¿sí? Una es anterior al comienzo de rodaje, o sea, siempre hay que hacerlo en el desarrollo o en la preproducción, o sea, el primer reconocimiento de coproducción debe hacerse antes del comienzo de rodaje. Eso establecen realmente los convenios bilaterales o multilaterales, y después se hace con la película terminada. O sea, cuando nosotros terminamos una película y la vamos a estrenar, esa película argentina 100% o argentina en coproducción se presenta al instituto, la copia A, y se hacen dos trámites, ¿no? Las películas hacen dos trámites antes de estrenarse. Uno es muy común, que es la calificación moral de la película, ¿no? Para 13, 16, 18, y otro es lo que se llama la clasificación final. Que tiene que ver con, no me voy a meter en eso, con los subsidios de taquilla, etc. Cuando se hace la clasificación final, ahí también la gente de Fomento certifica que esa coproducción, en caso de que la película haya sido una coproducción, se ha cumplido, o sea, se ha hecho efectiva. Entonces van a chequear que estén los logos de las productoras, que diga que es una coproducción. Parece una tontería, pero en los títulos tiene que decir una coproducción argentino-española, una coproducción argentino-uruguaya, una coproducción. ¿Sí? Y después chequea si hay participaciones artísticas técnicas mínimas, o sea, si no es una coproducción financiera, y es una coproducción donde hubo técnicos y actores, certifica que hay actores y técnicos de ese país minoritario. O sea que, ¿a qué voy con esto? Que el reconocimiento de coproducción se da en la etapa del proyecto, pero se da después también en la etapa de película terminada, o sea, la película ya está hecha y terminada. Bueno, pues ya sé que me vas a preguntar, porque ahí tenemos un tema muy polémico. Preguntalo, a ver. Ese es el tema polémico, no tiene que ver con Abeluto, con Caseta, es el tema polémico. Digamos, cuando hay... Estaba esperando, ayer soñaba con esta pregunta porque ya sé que la van a hacer. No, el tema es que cuando hay una coproducción, tanto con un país con el que no hay acuerdos bilaterales, como con uno que sí hay, pero que es digamos, no llega al mínimo pautado por el convenio bilateral, sino es menor del 20%. Y que además es una coproducción que es básicamente financiera, por ejemplo, la que te obligan los fondos, como Uber Vals. Digamos, vos ganás Uber Vals y estás obligado a que haya una productora holandesa, que es la que... Era la pregunta que estaba esperando. Pero no hay ni colaboración artística ni técnica, solamente el requisito de que parte el dinero hay que gastarlo allá. En ese caso igual estás obligado, o sea, ¿por qué tenés que presentarlo ante el instituto? Porque es como un acuerdo de parte, o sea, el instituto no le afecta, no tiene que poner plata para eso, no... Bueno, este es el tema de la polémica actual, digamos, ¿no? O sea, históricamente el instituto siempre tomó a las coproducciones, sobre todo coproducciones europeas, ¿no? Que tienen que ver con fondos, ¿no? O sea, vos ganás, esto es uno de los temas que vamos a llegar a ver hoy, los fondos internacionales, vos ganás Uber Vals y quien cobra el premio, que en realidad es técnicamente para nosotros un administrador más que un coproductor, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque Uber Vals le tiene que pagar a ese productor holandés. No es necesariamente un coproductor. Si bien ese Uber Vals particularmente, el
fondo se va a quedar con el territorio de Benelux, ¿no? Bélgica, Luxemburgo, Holanda. Hay un caso más paradigmático todavía, el Sorfond, ¿no? Que es un fondo noruego muy bueno. De hecho, Guacolda lo ganó. Hace que vos tengas un coproductor, entre comillas, porque hay alguien, ¿sí? que es en este caso un coproductor, una empresa productora noruega, que cobra el premio, ¿sí? Básicamente lo que hace, tiene derecho a quedarse con el 10% en gastos administrativos y te manda el dinero para la producción en el país. ¿Sí? Entonces vos decís, y la verdad, bueno, digamos, uno podría interpretarlo como una coproducción, o uno podría interpretarlo, que es lo que siempre hicimos históricamente, así lo interpretamos en el pasado, ¿sí? Ahora hablamos de hoy, como que en realidad era un administrador de ese fondo que te giraba el dinero en la Argentina para la producción de la película, ¿sí? Después vos tenías un acuerdo con ese coproductor, por ahí le dabas un territorio, por ahí le dabas un porcentaje de los territorios comunes, etc. Pero básicamente siempre nosotros lo establecimos a esos coproductores que vienen por un fondo, ¿sí? Que aparecen en una película porque ganamos un fondo específico, lo interpretamos como parte de la financiación de la productora argentina, ¿sí? Parte de cómo nos financiamos nosotros desde Argentina, ¿no? Entonces traemos ese dinero a la Argentina y ese dinero se gasta acá, ¿sí? Y es parte del financiamiento de la productora argentina. Si lo tomamos históricamente siempre a los productores que venían a raíz de productores alemanes que venían por ahí por World Cinema Found, o franceses que venían por ahí del Cinema du Monde, o holandeses que venían por Fuggervals, o noruegos que venían por Sorfond. Eso siempre funcionó. ¿Y figuraban como productores asociados? Y bueno, figuraban en los títulos a veces como productores asociados, a veces como coproductores, ¿sí? Depende del caso. Pero en principio, digamos, cuando nosotros presentamos una película, no estaban en el expediente como coproductores de la película, ¿sí? O sea, era una película o 100% argentina, con apoyo de fondos, o era una película coproducción, por ejemplo, con España, y donde hay financiamiento de terceros países, ¿no? De hecho, el Convenio Iberoamericano de Coproducción permite, dentro de una coproducción iberoamericana, hasta un 30% de participación no iberoamericana. O sea, después, esto está en el PowerPoint, pero después cuando está en el artículo que van a recibir, van a ver que dentro del convenio iberoamericano habla de una, digamos, dentro de una coproducción donde los coproductores, hay uno que es mayoritario, otro que es minoritario, y el mayoritario es iberoamericano, hay una posibilidad de 30% como máximo de coproductores no iberoamericanos, o sea, Francia, Italia, Alemania, etc. Bueno, ahora Italia sería iberoamericano. Y de hecho establece también el convenio iberoamericano la posibilidad de tener coproducciones financieras, y también establece un parámetro entre el 10 y el 25%, ¿sí? De participación financiera, de coproductores no... bueno, en ese caso no distingue, pueden ser coproductores iberoamericanos o no, ¿no? La posibilidad de tener participación financiera. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que cambió? Cambió una forma de interpretación de eso por parte del instituto, en concreto, ¿no? O sea, en principio por jurídicos, y eso generó mucha polémica, ¿no? Y muchas discusiones. Y para mí no es un tema saldado todavía. O sea, es un tema que vos decís, o sea, cuesta, digamos, cuando uno habla de las coproducciones en términos más de teoría o de las películas que uno hizo como coproducción, está más distanciado. Eso habla de una cosa del pasado y uno lo puede, ¿no? Es un tema que está como en desarrollo ahora, como esas noticias, ¿no? De último momento, breaking news. Entonces es difícil establecer digamos, un discurso claro sobre eso, porque está en plena discusión. El instituto en concreto empieza a reclamar que cuando lo empieza a ver en los títulos, ¿sí? O sea, lo empieza a ver, le empieza a saltar, para decirlo de alguna forma, cuando ve los títulos de la película. Y dicen, pero ¿cómo? Acá hay una coproducción holandesa, ¿sí? Que no está declarada. Hay una coproducción francesa que no está declarada porque ganaron ahí el Cinema du Monde. Hay una coproducción noruega, ¿sí? Y nunca presentaron el reconocimiento de coproducción, ¿sí? Entonces ahí empieza a saltar. Y ahí decimos, la contestación, digamos, enseguida de los productores fue, la coproducción es algo, digamos, que es voluntario, ¿sí? O sea, yo tengo que pedir la coproducción porque la necesito, ¿sí? O sea, pido la coproducción porque necesito la coproducción.
digamos, si yo tengo un acuerdo con una productora de otro país, es un tema mío, digamos, ¿no? O sea, no tiene por qué, para el instituto, ¿qué le cambia, digamos? En términos económicos no le cambia nada. Podría, digamos, uno decir, bueno, pero una forma de interpretarlo, estoy tratando, digamos, pues siempre se trata de ser justo, ¿no? De sacar ventaja, ¿no? O sea, no se trata de sacar ventaja, se trata de encontrar una forma de trabajo previsible y justa para las partes, ¿sí? El instituto, digamos, ya cerramos y nos vamos a tomar un cafecito para... Pero ¿no es un ente regulador y controlador el instituto? Sí, pero no está en una resolución, eso es el, digamos, o sea, en principio si siempre, digamos, tomaron de que el hecho de un reconocimiento de coproducción se daba o se denegaba porque un productor lo pedía, ¿no? O sea, porque nosotros pedíamos un reconocimiento de coproducción porque necesitamos la doble nacionalidad de la película, si yo no la necesito, digamos, el instituto no me la reclamaba, digamos, o sea, no había necesidad. Eso fue así durante, por lo menos de que yo empecé a hacer cine en el año 97, fue así hasta hace un año, diría, ¿no? O sea, hace 6 meses. Sí, de fondos internacionales, de fondos internacionales. Que ese fondo, digamos, no puede pagarle de forma directa a un argentino, para decirlo de alguna forma. Necesita pagarle a alguien del país. Surgía así. Pues sí, bueno, digamos, técnicamente trato de ponerme en el otro lugar, ¿no? Porque ponerme en el lugar del productor es más fácil, porque yo soy productor. Digamos, trato de ponerme en el lugar del Inca. Vos decís, bueno, pero ojo, porque vos decís, ganás Orfón, 100.000 euros te los mandan a Argentina, eso obviamente entra legalmente, digamos, está en el banco, eso se convierte en pesos argentinos y eso es costo argentino de la película. Entonces ese es un costo subsidiable de la película. Eso puede decir, bueno, pues, la financiación que yo hago para la película, o sea, además es positivo para el país, porque entra dinero de afuera. Bueno. Es una discusión porque, digamos, visto desde ese punto de vista, pues puede decir, bueno, ese es costo holandés de la película. ¿Sí? Si es coproductor es costo holandés, no es costo argentino, no es un costo subsidiable. Es una forma de entenderlo, ¿se entiende? Otra forma de entenderlo es, en realidad, es parte del financiamiento del productor argentino, ¿sí? Ingresa ese dinero al país, ese dinero, digamos, se aplica a la producción de la película. Puede decir, bueno, al final es un costo que es plausible de ser subsidiado en Argentina, porque el Inca subsidia hasta el costo, en algunos casos hasta el 100% del costo de una película, ¿no? Bueno, en principio como decís, yo creo que el hecho de hacer un reconocimiento de coproducción tiene que ser algo voluntario, algo que los productores le pedimos al instituto y el instituto, frente a nuestro pedido, acuerda o no acuerda, digamos, la nacionalidad. Es como igual que una persona digamos, que tiene pasaporte, digamos, es decir, me reconoce, yo soy argentino, pero me reconoce además doble nacionalidad, que además soy español, sí o no, ¿no? Y por eso el Instituto de Cine en este caso lo determina, como el Ministerio de Relaciones Exteriores de España dirá si yo tengo derecho a no ser argentino. Siempre lo tomamos así, ¿sí? No era algo, digamos, siempre era por la voluntad del productor y el instituto certificaba o no esa condición, siempre fue así. Si eso cambia, si cambia esa política, obviamente es el ente regulador, si decide cambiarlo, lo tiene que hacer por resolución, tiene que estar claro cómo es, ¿sí? Tiene que estar claro cómo debe hacerse, cuáles son las condiciones, y uno, bueno, ahí discutiremos, ¿no? Cómo será eso o esas condiciones nuevas. Pero efectivamente por eso es un tema polémico y no resuelto, porque cambió la forma de interpretación, ¿sí? No hubo ninguna resolución en el medio y cambió la forma de interpretación. Entonces, para vos te cambian las reglas, pues decir, bueno, a ver, si vamos a cambiar las reglas, hay que concederlo, son el ente regulador de este organismo, ¿sí? Es el ente regulador del cine de Argentina, bueno, digamos, ¿cómo es entonces? Que quede establecida una resolución, ¿no? Que haya reglas claras para eso, ¿no? ¿Sí? Te doy un caso para que esto se entienda, el caso de Guacolda, por ejemplo. Es una coproducción que estaba reconocida Argentina, y esto estoy hablando de hace un montón de años, estoy hablando, película se estrenó en el 2013, ¿sí? Filmada en el 2012, o sea, estamos hablando de hace menos de 5 años, ¿no? La coproducción, nosotros necesitamos, ¿sí? Hacer el reconocimiento de coproducción con España, y eso fue una película en términos formales frente al Inca, una coproducción argentino-española,
¿sí? Entonces, obviamente hay un costo argentino y hay un costo español, porque el español también necesitaba el reconocimiento de la coproducción para la nacionalidad en España. Y después, en términos prácticos, no hubo necesidad, y el instituto no lo pidió, y no lo pidieron los coproductores, de nacionalizar la película y hacerla noruega y hacerla francesa, porque el francés no me lo pidió, y el noruego no me lo pidió. Y si no me lo pedí, ¿por qué voy a hacer trámite? ¿Para qué voy a hacer trámite que nadie me pide y nadie necesita? Productores, si hay algo que somos gente práctica, digamos, ¿sí? O sea, si el noruego viene y me pide el reconocimiento, bueno, voy y lo hago, digamos, que me lo está pidiendo el coproductor, codueño. Si me pide lo mismo el francés, bueno, hago lo mismo. ¿Sí? Pero si no me lo pedís, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces yo hice los reconocimientos que la película necesitaba y que los coproductores necesitaban. ¿No? Entonces puedo decir, bueno, ¿cómo tomás lo que aportaron los franceses y los noruegos? ¿Cómo lo tomás? O sea, por un lado, digamos, de la venta internacional tiene un porcentaje. El territorio tiene el 100% del territorio, ¿sí? Pero, digamos, conceptualmente, frente al Instituto de Cine Argentina, son aportes al productor mayoritario, a la historia cinematográfica. Así lo tomamos históricamente siempre, digamos, ¿no? Obviamente, además, ten en cuenta, por ejemplo, en Francia, el Aide au Cinéma du Monde, que es un fondo, ¿no? O sea, después lo vamos a llegar, es un fondo que además obliga a gastar el 50% de ese dinero en Francia, el 50% puede ir al país de producción. Entonces ahí tenés gasto francés, ¿no? En España, generalmente, digamos, las obligaciones tienden a que el dinero se quede en el país, se quede en España. Pero en el Zorfond de Noruega, o en el Hoover-Vals de Holanda, o en el World Cinema Fund, permiten que el dinero vaya al país de producción de la película. ¿Sí? Eso lo hace muy atractivo, porque vos tenés fondos, digamos, en una moneda dura que vienen a la producción de la película acá. Y generalmente, el Zorfond, por ejemplo, el 70% es la preproducción. O sea, vos, digamos, arrancás, digamos, con un rodaje. ¿Cuándo estamos débiles en una película? En la pre y en el rodaje, ¿sí? Que hoy las películas se filman en un poco tiempo relativamente, ¿no? Antes las películas se filmaban en 16 semanas, 12, 8, no sé qué, ahora se filman en 5 o 6 semanas las películas, ¿no? Más 5 o 6 semanas de pre, o sea, estás hablando de que en 3 meses gastaste el 80% del presupuesto de una película. O sea, digamos, entonces, vos, digamos, es cuando más débil estás es en la preproducción, en el rodaje. Esos fondos en ese sentido son muy, muy atractivos, ¿no? Pues moneda fuerte y con fondos que te sirven para el rodaje de la película en tu país, ¿no? Creo que tenemos que hacer un requerito, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta, sí, claro. Nico, muy Silvana, sí, claro. No, te estaba escuchando con atención y ahora hay una novedad, ¿no? con el nuevo plan de fomento respecto a coproducciones que si se quiere, un poco antipática, un poco más antipática, por así decirlo, para los productores argentinos, que ¿no? Puede ser que ahora las películas tienen que tener un porcentaje argentino mínimo de 35% para sumar todo el puntaje, que ahora es por puntaje, ¿no? Respecto a lo que era antes, ¿no? Que con menos, o sea, esto es así, ¿no? Sí. Sí. Tiene que ver con el puntaje que vos acreditás para tu próxima película, ¿no? Para la posibilidad de acceder a determinada vía en tu próxima película, digamos, ¿no? Sí, en ese sentido bastante antipático, ¿no? Porque es como decir que son una película que uno hace de forma como coproductor minoritario, no es particularmente mi especialidad, ¿no? O sea, yo nunca hice una película como minoritario hasta ahora. Voy a ser la que diga Daniel, que es mi coproductor minoritario en El Patrón, y ahí voy a darle reciprocidad, pero en general nunca me especialicé en coproducciones minoritarias. Pero si te doy una opinión personal, estoy en contra de eso, porque no son, ¿viste?, películas de segunda, ¿viste? Las que, de hecho, digamos, yo daba el ejemplo del Abrazo de la Serpiente. La verdad que tenemos que estar orgullosos que esa película sea minoritaria argentina, ¿viste? Tenemos que decir, digo, por lo que significa la película, porque cuando uno la ve, la temática que toca, por cómo está filmada, por el director, por todo lo que aportó Argentina en la postproducción, ¿viste? O sea, sobre todo en fotografía, en sonido, ¿no?
O sea, tenemos que estar orgullosos, y además por el recorrido que hizo, ¿no? Los principales festivales del mundo, hasta estuvo nominada al Oscar, ¿no? O sea, entonces vos decís, digo, no son películas de segunda, ¿no? Son películas... y después cuando el instituto también lo necesita, ¿no? Para decir, bueno, todas estas películas están en Cannes, ahí dicen, no es que dividen y dicen, bueno, en estas somos mayoritarias, no, en estas somos minoritarias. Ponen todos los afiches. Exacto, entonces vos decís, hay 8 películas argentinas, no es el caso este año, donde tenemos una participación por ahí menor, pero 8 películas en el Festival de Cannes, y no dicen, bueno, pero 3 somos mayoritarios y 5 somos minoritarios, ahí son todas iguales. Entonces, pero después para los puntos no son iguales, ¿no? Tampoco son iguales, lamentablemente, acá hay muchos que han estado en comité, las discusiones de las películas minoritarias, que viene este boliviano a robarme la plata, pues, ¿cómo estás diciendo eso? ¿Cómo estás? O sea, por favor, chicos, digo, decís, ¿en serio decís eso? ¿En serio es un boliviano que viene a robarte la plata, director? No podés decir eso, ¿entendés? Porque después nosotros también somos, hay una película que es mayoritaria argentina en otro país, ¿viste? Entonces, ¿viste? Por favor, digamos, seamos serios. Entonces uno tiene que, y se encuentra explicando una vez más, ¿viste? Que no, que hay convenios bilaterales, que esta película es argentina, que el director es boliviano, pero que la película es argentina, ¿viste? Y eso es muy, a veces es muy desgastante, pero la verdad uno lo ve en la movida, ¿no? Algún día deberíamos hacer una película de las cosas que pasan en esos comités de liga, porque es una comedia italiana desopilante, ¿no? Yo he escuchado cosas... Che, vos que sos productor, ¿qué es esto de las vías? Contame esto de las vías, que no entendí nada.